Finalmente Morena y sus aliados hicieron valer su mayoría en el Congreso de la Unión. Con fuertes debates, pusieron en su lugar a una oposición cada vez más débil y sin argumentos para seguir saqueando al país. Senadores y diputados están aprobando las leyes que México necesita para progresar en beneficio de los más pobres y para echar abajo esas reformas con que el PRIAN cometió la artera traición a la patria. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política, afortunadamente. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es lunes 26 de abril de 2021. Sean ustedes bienvenidos a nuestra confrontación política. Por fin el partido del Movimiento de Regeneración Nacional se decidió a ejercer su mayoría en el Congreso de la Unión. Y finalmente se aprobaron leyes que son de suma importancia para el país. Ya habían sido 2 años de apapachar a una oposición violenta y grosera a la que no le interesa a la nación, que solo ha estorbado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. No los podemos culpar, porque evidentemente los senadores y diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han sido cómplices de un régimen de corrupción que había impuesto en México un sistema de contratos y leyes muy ventajoso para los verdaderos dueños del país, que son los grandes empresarios, tanto nacionales como extranjeros. No se dan cuenta todavía que eso ya se acabó y quieren volver por sus fueros. Quieren recuperar la mayoría en el Congreso de la Unión para seguir disfrutando de sus privilegios. Ese régimen se niega todavía a irse. Pero esa misma prensa que ataca al presidente López Obrador nunca como ahora había felicitado con tanta exageración al diputado Porfirio Muñoz Ledo, al que llamaron el tribuno de la transición mexicana. Porfirio, como siempre, ávido del aplauso y la notoriedad que, por cierto, ha perdido al interior del partido en el que todavía milita, Morena, dio el salto al vacío y traicionó a sus compañeros, a los que llamó manada, rebaño, cardumen, tan solo por respaldar el proyecto del presidente. Porfirio es buen orador y sentenció: me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria. Me opongo a este insensato proyecto de violar la constitución política del país. Remataría Porfirio su perorata demagógica diciendo que este es un momento sin retorno. O nos vamos hacia la democracia o nos vamos hacia el autoritarismo. Pocos le hicieron caso y finalmente la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó por 262 votos contra 182 y 7 abstenciones la reforma al Poder Judicial de la Federación, que incluye cambios en 7 leyes para combatir el nepotismo y otras lacras que se padecen en la impartición de la justicia. Fueron 24 horas de muy intenso debate, hay que decirlo. La ampliación del periodo del presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, aunque es muy importante, solamente cobra relevancia a la luz de la reforma profunda en el Poder Judicial que, como lo dijo el presidente, solamente un hombre honesto como él puede lograr. Por eso es tan necesario que siga también al frente del Consejo de la Judicatura. Saldívar, quien goza de gran prestigio social por su honestidad y conocimiento, al grado de ser considerado el único capaz de sanear el Poder Judicial, en estos momentos está sometido a muy fuertes presiones por parte de los mismos magistrados y jueces que gritan a los 4 vientos exigiendo la independencia del Poder Judicial, cuando desde siempre, y eso todo mundo lo sabe, han sido instrumentos dóciles, jueces a modo, por consigna, del Poder Ejecutivo Federal. Antes eran del PRI, pero después del PAN, y en la realidad son instrumentos de los grandes empresarios saqueadores de la nación.
No dijeron nada cuando el presidente Ernesto Zedillo, de un plumazo literalmente, destituyó en diciembre de 1994 a todos los magistrados de la Suprema Corte. Los redujo de 26 a 11 y luego los jubiló para nombrar a otros a su entera conveniencia con el argumento de dar autonomía al Poder Judicial. Una de las nombradas fue la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que concluyó su cargo en 2015, por cierto, con una muy jugosa pensión vitalicia. Ahora la muy menguada oposición, ya venida a menos, le apuesta a ganar en los tribunales, en esos mismos tribunales que ya urge limpiar de corrupción. Sanitizarlos a profundidad para ponerlos al servicio de la justicia, para ponerlos al servicio del pueblo. Pero eso no es todo. Esa misma mayoría de Morena en el Congreso de la Unión ya está caminando también para someter a juicio político al faccioso presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y también a su cómplice, el consejero Ciro Murayama. Los dos han demostrado su interés en derrotar en la mesa al partido mayoritario, a Morena, al que le han impuesto sus dirigentes, le han impuesto a sus candidatos, le han negado arbitrariamente las candidaturas en el estado de Guerrero y en el estado de Michoacán, e intentan ahora silenciar al presidente de México para que no siga informando al pueblo, como diariamente lo hace en las conferencias mañaneras, donde el presidente se somete al escrutinio de una prensa que lo cuestiona incluso hasta con altanería. En el INE están amenazando, en el colmo de la locura, al presidente, incluso hasta con encarcelarlo. Pero eso ya se acabó, y el compromiso de llevar a Lorenzo a juicio político lo expresó Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que ya se está analizando en la subcomisión de examen previo, pues ni Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama se han apegado a los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad a que están obligados constitucionalmente. Todo lo contrario, han violado las disposiciones de la Constitución que están obligados a respetar, con esas actitudes revanchistas y arbitrarias, todo para favorecer los intereses de los partidos conservadores, sí, el PRI, el PAN y el PRD, y Movimiento Ciudadano. De esta manera han estado atacando a las instituciones democráticas y a la libertad de sufragio. Han estado atacando el derecho a votar y ser votado, usurpando atribuciones como lo señala el artículo 109 de nuestra Constitución. Pero recordemos que el primero en plantear formalmente la solicitud de juicio político fue el vicecoordinador legislativo del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien lo hizo desde el pasado 25 de enero. La tardía reacción de Morena tal vez provoque que no haya tiempo suficiente para lograr la destitución de Lorenzo y Ciro antes de la elección del 6 de junio. Pero otra buena noticia es que también en la Cámara de Senadores ya hay vía libre para regular la subcontratación, también llamada outsourcing, en beneficio de los trabajadores mexicanos. Ahora las empresas solo podrán contratar trabajadores especializados y efímeros que no formen parte de las actividades permanentes y esenciales de la empresa. También reconocerán las empresas sus obligaciones de pagar impuestos y de brindar seguridad social a sus empleados, a los que también se les pagará el reparto de utilidades. Llama la atención que incluso el Consejo Coordinador Empresarial, por voz de su mismo representante, Carlos Salazar Lomelí, hizo el compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en 3 meses las empresas incorporarán como empleados de planta a los trabajadores que actualmente están subcontratados por terceras empresas.
El mismo Carlos Salazar Lomelí se pronunció en contra de la simulación en la expedición de facturas falsas que promueven la defraudación fiscal. Mostró así que hay una muy buena relación del gobierno federal con los empresarios. En la misma Cámara de Senadores, luego de 7 horas de discusión, fue aprobada la nueva ley de hidrocarburos que anula la reforma energética de 2013, traidoramente propuesta por Enrique Peña Nieto y aprobada también traidoramente por los partidos del Pacto por México, que ahora conocemos como el PRIAN-RD, Movimiento Ciudadano. También se impuso la aplanadora de Morena y sus aliados, en este caso el PES y el PT. 63 senadores aprobaron esta nueva ley, pese a la oposición de 45 que ahora están amenazando con demandar ante la Suprema Corte de Justicia con acciones de inconstitucionalidad. Lo que no entienden, porque no quieren entender, es que lo inconstitucional, o más bien anticonstitucional, que no es lo mismo, era esa ley de Peña Nieto, porque ponía en manos privadas los recursos energéticos de la nación, recursos estratégicos para lograr nuestro desarrollo como país. Nunca han podido explicar por qué, siendo un país productor de petróleo, tenemos que traer gasolina y gas de los Estados Unidos. Por supuesto, a precios mucho más caros, pero para ellos siempre fue el gran negocio. Ahora el gobierno tendrá mayor control en la distribución y procesamiento del petróleo y el gas, revocando los contratos leoninos que beneficiaban a las empresas extranjeras y a sus socios mexicanos, pero en perjuicio de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y sobre todo del pueblo de México. Y los senadores del PRIAN-RD, Movimiento Ciudadano, siguen vociferando que el gobierno federal quiere acabar con la competencia y frenar las inversiones. La nueva ley establece castigos severos a los huachicoleros. Propone quitar las concesiones a las gasolineras que vendan litros incompletos o que compren combustible robado o gasolina de contrabando. En la Cámara de Diputados también por mayoría se aprobó la nueva ley de la Fiscalía General de la República, por 334 votos contra 109 del PRIAN-RD, Movimiento Ciudadano. Y ya se envió al Senado para su aprobación también. Se reformaron en total disposiciones de 65 leyes. Mientras tanto, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, otro organismo autónomo que nunca sirvió para frenar a los monopolios de las comunicaciones y de la energía o los bancarios, monopolios nacionales y extranjeros que operan en México. Pero ahora sí, con gran eficiencia, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oponiéndose al decreto por el que se reformó la ley de la industria eléctrica, argumentando que anula el régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. Este organismo, la COFESE, sigue insistiendo en que las empresas privadas mantengan el mismo régimen de privilegios que los habían enriquecido en los gobiernos priistas y panistas, desde luego a cambio de jugosas comisiones para cientos de funcionarios que de la noche a la mañana resultaron ser empresarios millonarios mientras vendían al mejor postor los recursos naturales que pertenecen a la patria, que pertenecen a los mexicanos. Eso, claramente hay que decirlo, se llama traición a la patria. Y es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la cuarta transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. No olvides que este es un canal independiente que no monetiza, ni tiene fines comerciales.
porque nuestro objetivo es despertar a más mexicanos cada día, brindando la información que nos oculta la prensa chayotera. No te olvides de darle un like con la manita para arriba, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense bien. Hasta la próxima.